Muy buenas tardes a todos. El día de hoy en nuestro foro Educa Comego, a nombre del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, vamos a presentar un tema muy relevante de bastante interés para nuestras pacientes, el cual va a estar a cargo de la doctora Liliana McKinney Novello. Ella es licenciada en Medicina por la Universidad Panamericana, es médico internista por la UNAM, también oncólogo médico por la UNAM, además de que tuvo una rotación en el Hospital Clínico de Valencia en tumores, sí, en tumores de mama, y actualmente la doctora está como médico adscrito en el Centro Oncológico de Médica Sur y trabaja también como oncóloga médica en el Hospital Ángeles Santa Mónica, además de estar como profesor universitario en la Universidad de Anáhuac de Campus Ciudad de México. El tema de hoy que vamos a tratar es, no todo lo que duele es cáncer de mama. Y bueno, para comenzar le quiero eh, preguntar a la doctora si esta aseveración es correcta o qué nos puede decir al respecto. Hola, muy buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación de Comego para hablar de estos temas tan interesantes, sobre todo en este mes que hablamos mucho de la concientización del cáncer de mama. Y pues esa aseveración de que no todo lo que duele es cáncer es verdadero. Realmente la mayoría, porque no podemos decir que todas, pero la mayoría de las lesiones mamarias malignas no duelen, la gran mayoría. Sin embargo, pues hay un porcentaje que se llamaría el cáncer de mama inflamatorio, en donde se inflama la piel de la mama, se pone como el clásico que todo el mundo conoce, la piel de naranja, y ese sí puede llegar a doler, pero hablaríamos de un cáncer, pues dijéramos, un poco más avanzado. Pero la realidad es que no todo lo que duele es cáncer, la mayoría de las mujeres se asustan mucho cuando tienen dolor mamario, y bueno, pues realmente es una patología pues muy frecuente y que muchas veces no está asociada a cáncer. Entonces, para ser un poquito más específicos y explicarles a nuestras pacientes cuáles son las principales o las causas que pueden generar dolor mamario, sabiendo que algunos de estos síntomas se asocian o no a los periodos menstruales, no sé qué nos podría decir al respecto, doctora. Bueno, el dolor mamario es una patología muy común en las mujeres. Se habla que pues cercano al 70% de las mujeres tendremos dolor mamario en algún momento de la vida. La mayoría de las veces, pues obviamente se tiene que hacer pues una evaluación médica, pues porque hay muchas causas de dolor mamario. Entre estas causas pueden ser infecciosas, que habría que descartarlas, pero la gran mayoría son del tipo de dolores mamarios que van cíclicamente con la menstruación, que se presentan más frecuentemente de manera bilateral, que se presentan una semana después de la menstruación asociado a los cambios hormonales, y pues es una patología totalmente benigna. Sin embargo, pues no porque sea benigna quiere decir que no afecte la calidad de vida de las mujeres. Muchas veces afecta la calidad de vida de las mujeres, tanto personal como de forma sexual. Y bueno, pues es importante saber que pues hay tratamientos, ¿no? Pero el primer paso sería pues acudir al médico, determinar la causa, si hay alguna otra causa, pues tratarla, y si es una mastalgia como tal cíclica asociado al, digamos que a los ciclos hormonales, pues también hay opciones de tratamiento, ¿no? No porque sea benigno y porque esté relacionado con el ciclo y sea, digamos, algo hormonal, quiere decir que tenemos que aguantar, pues, sino que hay opciones de tratamiento, porque si bien a la gran mayoría no les afecta en su calidad de vida y se autolimita en algunas ocasiones, pues a un 10-15% de las mujeres pues les afecta su calidad de vida. Entonces es muy importante que no porque no sea cáncer quiere decir que no se debe de tratar o que no se debe de atender esa causa. No sé si esté de acuerdo conmigo que tanto el dolor
asociado a la menstruación, como el dolor de las mamas, muchas pacientes lo consideran normal y por ello a veces pues no acuden a una valoración médica. Eh, Usted lo ha recalcado muy bien, hay que acudir a una valoración médica. Además de la valoración médica, ¿usted requiere o solicitaría alguna valoración con algún estudio adicional en algunos casos? En algunos casos yo creo que sí, sobre todo pues en las mujeres, todas las mujeres arriba de los 40 años, requerimos una mastografía más ultrasonido una vez al año. El ultrasonido obviamente depende de si es pre o posmenopáusica, es algo ya como muy personal. Yo a la mayoría se los pido en combo porque si no, luego pues vienen con la mastografía, son mamas densas, es insuficiente y requerimos el ultrasonido. Pero mujeres jóvenes, creo que si nos toca por edad, pues sí pido el estudio. ¿Por qué? Porque nos da la tranquilidad, digamos que lo más importante es descartar que sea algo malo y si descartamos que no se trata de una patología maligna de la mama, pues entonces damos tratamiento. Sin embargo, nunca o trato de nunca obviar que se trata de algo benigno. Eso es algo, yo creo que probablemente del sesgo oncológico que yo tengo, pero sí creo y considero que podemos palpar, por ejemplo, un fibroadenoma que puede llegar a doler, pero yo siempre le digo a mis pacientes, nosotros los médicos sí llegamos a tener una cierta experiencia con las manos, eso sin duda se va adquiriendo con los años, pero no tenemos manos de rayos X. Entonces, siempre trato de descartar que si palpo algo en la mama, porque primero hay que explorarlas, si palpo algo, pues entonces, a pesar de que las características, por ejemplo, pueda ser un nódulo blando, móvil, que no se me parece duro, que no haya adenopatías y que no me parece maligno, aún así, la mayoría de las veces las mando a hacer mastografía más ultrasonido, si están menos de 40 puro ultrasonido, pero sí trato de hacer un estudio para descartar la malignidad y si eso no se trata de ninguna patología maligna, pues entonces hay tratamientos para las patologías benignas. Y como usted bien dijo, pues el cólico menstrual y la mastalgia, digamos, asociado a los ciclos hormonales, pues si bien es algo que puede pasarle a cualquier mujer, pues también no se trata de, pues de aguantar, ¿no? O sea, se trata de que hay opciones terapéuticas, de que sepan que no debemos de aguantar esas cosas y hay opciones para todo, ¿no? O sea, buscar al médico para eso. Pero casi siempre, tal vez es por el sesgo oncológico que yo tengo, pero casi siempre si palpo alguna lesión, sí los mando a hacer, o si tiene más de 40 y no se ha hecho la mastografía, lo mandamos a hacer. Si tiene más de 40 y ya tiene una mastografía previa o reciente y está prácticamente normal, probablemente ya no la repito, pero si le toca, sí, sí lo hago. Bueno, considerando la edad, como usted lo menciona, doctora, hay pacientes que cuando es un dolor que no tenía asociación con los ciclos, que es de inicio digamos, de primera vez. Casi siempre pues sí se alarman un poco, sobre todo si el dolor está localizado a la mama o cercano a la mama. Entonces, en pacientes que son, digámoslo, de edades menores, además de su valoración y su examen físico, el estudio que usted recomendaría ahí sería un ultrasonido mamario. Sí, 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 sí. Sí, porque a la mera hora las mamas en mujeres abajo de los 40 son un poco más densas y la mayoría de los fibroadenomas pueden ser visualizados bastante bien y caracterizados por un ultrasonido. Entonces, pues me parece que es un buen estudio, es económico, es poco invasivo, es no doloroso y nos da información para no dar tratamiento a una mujer que pudiera estar desarrollando alguna patología maligna, pues. Porque si bien el cáncer de mama es más frecuente arriba de los 50 años, sí tenemos un buen número de pacientes con cáncer entre los 30 y 40. Entonces, la verdad que creo que eso a lo mejor no es criterio de los ginecólogos porque sí creo que ellos piensan siempre más en lo bueno
Ujú. pero nosotros los oncólogos que vemos casos en todas las edades, la verdad que siempre me siento mucho más tranquila de hacer algún estudio de imagen y si se descarta cualquier patología maligna, pues entonces con toda confianza y con toda pues, seguridad damos un tratamiento tópico que es poco tóxico, que es muy bien tolerado y que funciona bien como tratamiento para la mastalgia para las mujeres. Sobre todo en este grupo de pacientes jóvenes, hablando ya acerca de las causas, un diagnóstico muy frecuente que nos reporta incluso el ultrasonido es la mastopatía fibroquística. Quisiera usted que nos aclarara, sobre todo a las pacientes, muchas tienen como que la idea de que pudiera llegar a ser este diagnóstico algo que sea indicativo de un cierto riesgo de cáncer posterior. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Bueno, pues la mastopatía fibroquística es una enfermedad benigna de la mama. No son lesiones premalignas en ninguna ocasión. Son muy bien caracterizadas por un ultrasonido de tal forma que es muy fácil de diagnosticar y sin duda no tienen riesgo de conversión o de malignización. O sea, tenemos que entender que son lesiones benignas. Muchas veces incluso ellas mismas, las pacientes mismas, presionan un poco al médico, considero yo, para tratar de hacer una cirugía o resecar la enfermedad fibroquística de la mama, cuando en mi opinión no está recomendado porque no es una lesión que se vaya a hacer maligna. Y la otra situación es que cualquier cirugía de la mama afecta la anatomía normal de la mama y al momento de hacer el tamizaje o el screening de cáncer de mama en un futuro, pues cuando llegue esta mujer a los 40 años, se va a ver siempre esa cicatriz. Y esa cicatriz siempre nos va a meter ruido de que ahí hay alguna densidad anormal de la mama cuando es una cicatriz por una enfermedad que probablemente no necesitaba una cirugía. Otra condición también muy frecuente que causa dolor mamario son, por ejemplo, alteraciones inflamatorias a nivel óseo, muscular, Sí. que a veces las pacientes pues no tienen así un franco antecedente de algún traumatismo o un golpe directo sobre la zona pectoral. Eh, ¿Qué recomendaciones nos daría respecto a este tipo de situaciones que también son muy frecuentes en la consulta, que acude la paciente con un dolor súbito de la mama? Igual estos dolores como que los llamamos como dolores extramamarios, cuando menos se consideran como extramamarios, porque son más de la pared torácica o de los músculos, pero a la mera hora los músculos, el músculo pectoral pues se encuentra debajo de la mama, ¿no? Entonces se puede llegar a confundir. Y generalmente esto pues lo discernimos, digámoslo así, pues haciendo un interrogatorio a la paciente si ha hecho algún esfuerzo o algún ejercicio o alguna cosa con el pectoral de cargar o gente que vaya al gimnasio, etcétera. Y también pues a la palpación, la costocondritis, pues también sabemos que si palpamos estas articulaciones pues digamos que la unión del esternón con la costilla, digamos, es una articulación y el cartílago se presiona y si se reproduce el dolor, pues entonces pudiera tratarse de una costocondritis y bueno, ahí el tratamiento sería diferente porque el dolor no es de la mama y no está asociado a las hormonas, sino que sería como un dolor osteomuscular, digámoslo, y con analgésicos antiinflamatorios pudiera mejorar. Pero eso, para eso pues necesitan ir al médico, ¿no? No es tan fácil discernirlo, digamos que cuando menos alguien que las valore para asegurar que se trata de eso. Entonces, un mensaje inicial sería, pues, si tienes dolor mamario, acude a tu médico a una revisión. No Sí, pienses que es algo normal. La mayoría son cíclicos, como ya lo mencionó usted, pero no deja de ser esto, vaya, de tomarlo a la ligera. Pues lo ideal es que cada año las pacientes acudan a una revisión ginecológica. Habitualmente claro, nosotros ginecólogos somos quienes vemos de inicio a las pacientes para su sí, chequeo seguro. general. Entonces, la recomendación es, ante un dolor
súbito, pues acude al médico. Y si es algo Claro. cíclico, también acude al médico para valorar algún manejo, ya sea, pues sí, quisiera que, hablando un poco del manejo, hay muchas formas de tratarlos, incluso hasta se menciona que ciertas dietas, etcétera. No sé qué recomendaciones nos pueda dar al respecto. Bueno, acerca del manejo, pues digamos que hay manejo médico y manejo solamente como de los cambios del estilo de vida. En cuanto al manejo médico, pues la mayoría de las veces ni siquiera son tratamientos hormonales, ni tienen que tomar pastillas, ni nada, sino que la mayoría de las veces con tratamientos tópicos se absorben y funcionan muy bien y sin poner en riesgo a las mujeres. Eso es muy importante, sin efectos adversos, porque bueno, luego pudiéramos pensar, o hay en algunos lados donde tratamientos hormonales dan riesgo de cáncer de mama, y en este caso pues son tratamientos tópicos que no afectan en ese sentido, ¿no? Y en cuanto a los cambios en el estilo de vida, pues se dice que llevar dietas bajas en cafeína, sin tabaquismo o suspender el tabaquismo y hacer una actividad física ayuda a disminuir este riesgo de tener pues mastalgia. Y pues de igual forma, igual las mujeres generalmente que tienen mastalgia, no es una regla, pero muchas veces igual tiene que ver con que sean mujeres sedentarias, vida un poco más occidentales y incluso se asocia a veces con el sobrepeso, que tienen mayor riesgo de desarrollar mastalgia, ¿no? Entonces, pues esos cambios en el estilo de vida van a impactar no solo en el dolor de las mamas, sino en muchos aspectos de la salud general y entre ellos, pues todos sabemos que dentro de los factores de riesgo para cáncer y sobre todo para cáncer de mama sería la obesidad, sería el tabaquismo y bueno, pues hacer ejercicio y un buen estilo de vida también disminuye el riesgo de cáncer, de cualquier tipo de cáncer y suspender el tabaquismo. Entonces, son medidas que nos van a ayudar para esta y para muchas otras patologías. Respecto al tipo de brasier, sostén, ¿habrá algo que nos quiera comentar, doctora, para nuestras pacientes? Bueno, igual el tipo de sostén igual pudiera ayudar, que sea un tipo de sostén sin varilla. Eso, pues, obviamente las varillas, yo no sé quién las inventó, pero actualmente hay muchísimas opciones para nosotras, obviamente. Yo creo que ha habido un cambio en los últimos años en donde la gran mayoría de los brasiers o sujetadores igual ya no tienen varilla y eso me parece algo muy positivo y obviamente para las mujeres de mamas grandes, igual pueden haber incluso dolores pues del cuello, de la espalda, pues simplemente por el peso del volumen mamario. Entonces igual pues un sostén igual tipo deportivo pudiera ayudar para sujetar bien las mamas y no tener este dolor, ¿no? Pero bueno, son cosas como digamos que higiénicas, dietéticas y cambios del estilo de vida que pueden ayudar además de pues, los tratamientos médicos. Mencionaba usted hace un momento respecto a cirugías mamarias. No sé si también tenga que ver el hecho de aplicar implantes que condicione algún cambio en la mama o que genere molestia o malestar. ¿Usted piensa que sucede esto o no hay ninguna relación con que la paciente Sí, se ponga implantes? sí, mira, los implantes no tienen ningún riesgo para cáncer, eso sí es muy importante, no hay riesgo de cáncer con la colocación de los implantes. Es muy importante si se van a poner implantes, platicar con el médico de que pudiera ser implantes retropectorales. Lo que hace que sean retropectorales hace que la glándula mamaria no se afecte y entonces en el momento en el que llegue la edad a la de hacer mastografía y ultrasonido, la glándula mamaria está intacta. Si se ponen adelante del pectoral, digamos que pues todo el tejido glandular pues se distorsiona y es más complicado el diagnóstico de una lesión maligna, ¿no? Y en cuanto al dolor, pues obviamente hay complicaciones de los implantes mamarios que pues digamos que hacen como una cápsula fibrosa alrededor del implante
y eso puede llegar a ser doloroso. Ahora, en cuanto a esto, pues se diagnostica por ultrasonido también. Hace una cápsula, digamos que por ultrasonido se ve como un reforzamiento alrededor del implante, se ve como una retracción de los tejidos y obviamente el tratamiento es quirúrgico, ¿no? O sea, el cirujano plástico que colocó debe de, pues, recolocar otros implantes o retirar esos, ahora sí que ya la decisión entre el médico y el paciente, pero sí es una complicación de los implantes. No le pasa a todo mundo, pero sí es una complicación frecuente y bueno, pudiera causar dolor mamario, ¿no? Pero ahí sí, pues igual tendríamos que ver el antecedente de los implantes y el desarrollo de esta cápsula puede desarrollarse tanto de manera, digamos, en pocos años o inmediata después de los implantes, pues, o muchos años después. Entonces, eso también siempre ese riesgo está latente, ¿no? Y ahí sí sería diagnosticar con un ultrasonido y el tratamiento, pues ir con su cirujano plástico que colocó los implantes. Sí. Aprovechando su experiencia, doctora, y bueno, atreviéndome un poco, le quería comentar, no sé qué tan frecuente sea para usted ver pacientes que tienen algo que luego se conoce como cancerofobia, sobre todo pacientes que tienen un dolor mamario así, que luego es de muy difícil control, que ya les han dado múltiples tratamientos y el dolor no mejora. Si se tiene que recurrir a la cirugía por presión de la paciente o porque ya no hay otra alternativa, no sé si esto se pueda mencionar así, que ya no haya otra alternativa, si se hace una mastectomía, eso, ¿cuál sería la implicación de hacerla respecto a que usted mencionó que algunas cirugías pudieran, si la paciente posteriormente presenta un cáncer, alterar la anatomía y la estapificación? ¿Qué cirugía recomendaría si es el caso? No sé Ajá. si, no sé si me explique. Sí, sí, sí. Mira, hay muchas mujeres que incluso se reportó como el efecto Angelina Jolie Ujú. y las mujeres llegaban pues casi casi a quererse hacer la mastectomía bilateral solamente para disminuir el riesgo de tener cáncer. Ahora, ¿esta práctica disminuye el riesgo de tener cáncer? Obviamente sí, pero se recomienda únicamente para las mujeres que tienen una mutación en un gen que se llama BRCA. Para estas mujeres se les llama una cirugía reductora de riesgo y es reductora de riesgo porque se quita, se hace una mastectomía simple, obviamente, pero con preservación del pezón, lo cual hace una cirugía diferente a la que se hace como una cirugía oncológica, en donde la mayoría de las veces, aunque sea conservadora de la mama, muchas veces no es posible preservar el pezón. Entonces, en situaciones de cancerofobia, si es elección de la paciente, a pesar de que nosotros le digamos que no es necesario porque el BRCA no está mutado, pues en caso de que sí lo tengamos hecho el estudio, y aún así lo quiere hacer, obviamente no nos podemos negar. Obviamente no le podemos decir que no se va a disminuir el riesgo de desarrollar cáncer porque sí se va a disminuir el riesgo, aunque el riesgo sea muy bajo si es que no tiene la mutación. Pero de que se llaman cirugías reductoras de riesgo, sí se llaman. Se hace una mastectomía simple con preservación de pezón y se les pone implantes de manera inmediata para que el resultado cosmético no sea malo, pues. No se recomienda, pero estoy casi segura que muchas mujeres así lo eligen y bueno, pues también por más que nosotros tengamos alguna recomendación médica, pues igual es elección de la paciente, ¿no? Y entonces igual pudiera llegar el caso de alguna mujer así y pues tendríamos que hablarle con la verdad de que la mutación es la indicación, pero también hacerlo disminuye el riesgo sin duda. Ya casi vamos a terminar con esta charla muy interesante, doctora. Eh, Alguna vez escuché a un colega decir, bueno, la mayoría de las pacientes que se detectan cáncer temprano generalmente son asintomáticas, pero cuando hay una paciente que su síntoma pivote fue el dolor, ¿eso tendría que ver con el estadio, aunque sea de manera temprana, o la pone en otra situación de riesgo?
que cuando se detecta de forma, digámoslo, con una mastografía de control anual, a una paciente que de repente tiene un dolor y por la misma situación de la fobia al cáncer, inmediatamente va y se hace una mastografía, un ultrasonido, y esa fue como el síntoma pivote que ella motivó a hacerse un estudio y resultó positivo. ¿Tiene alguna diferenciación con las pacientes que son asintomáticas, aún en estadios tempranos? Lo Pues mismo. Pues mira, las pacientes que yo he visto que tienen dolor, pues son las que tienen un cáncer de mama inflamatorio. La mayoría de las veces van no asintomáticas, digamos que una forma de presentación es que sean asintomáticas, o sea, es decir, que no se palpaba nada y por una mastografía de control se encontró el nódulo. El otro tipo de pacientes son las pacientes que vienen con un nódulo palpable, que se estaban bañando o se estaban autoexplorando y hay un nódulo palpable, pero no doloroso, eso la mayoría de las veces. Y la tercera forma sería que, pues sí, me ha tocado un cáncer de mama que creció rapidísimo y es inflamatorio y en cuestión de semanas ya tiene la mama toda edematosa, roja, un tumor gigante. Y bueno, sería como la tercera presentación. Obviamente, si hay dolor y un tumor muy grande y la mama inflamada, etcétera, pues es de peor pronóstico, sí, porque eso lo hace una enfermedad más avanzada. Ya de inicio yo le doy un T4, ya no le doy un tamaño más pequeño, que lo hacemos por tamaño del tumor. Ya con la infiltración de la piel ya es un T4 y eso lo hace una enfermedad mucho más avanzada y de mucho más riesgo o dificultad para curarla. Si es posible, todavía sí, si no hay infiltración de ganglios o si hay ganglios y le damos la quimio y se opera, etcétera, dependiendo del tipo histológico, sí se pueden llegar a curar, pero obviamente es de mucho mayor riesgo que las mujeres que van sin síntomas, esas obviamente son a las que mejor les van, o las que van por un nódulo palpable, ellas pues también edematosa, así dolorosa, etcétera, ya es una enfermedad mucho más avanzada. Pero así que ocasione dolor y fueron y se hizo una mastografía y se encontró un nódulo pequeño, la verdad que es poco habitual la presentación. La verdad que sí, el cáncer la mayoría de las veces no duele. Ok, muchas gracias, doctora, por sus comentarios. No sé si haya alguna pregunta en nuestra audiencia para hacérsela a la doctora. Y si no, en lo que sale alguna pregunta, me gustaría, aprovechando su experiencia, que nos diera, pues sí, sus recomendaciones para nuestras pacientes en cuanto a detectar patología mamaria, sea benigna o no benigna. ¿Alguna recomendación en cuanto a que ellas puedan hacer, aparte de acudir al médico, que es lo principal? Pues yo creo que lo primero es que ellas mismas hagan una autoconciencia de qué es lo que les está pasando. Es decir, o sea, sí me duele, pero fijarme si es durante la menstruación, si es una semana después, si es antes de la menstruación, etcétera. Digamos que hacer como un calendario de cómo me está doliendo, si es unilateral, si es bilateral, si es en la mama, si es cercano a las costillas, digamos que hacer como un autoanálisis para que cuando llegues con el médico llegues con una idea más clara de lo que te está pasando. Obviamente lo primero ante cualquier mastalgia es acudir al médico. Tiene usted razón, el médico de primer contacto para todas estas cosas, incluso para el cáncer de mama muchas veces es el ginecólogo y incluso pues además de la mastografía, una exploración física por un médico experto también está recomendado. No nada más es ir a ver a la mastografía, me salió que está todo bien y ya, ¿no? Sino que hay que ir a revisarla con un médico, porque hay veces que pues las pacientes no lo saben interpretar y hay algunas cosas específicas que debemos de vigilar en algunas cosas, ¿no? En algunas pacientes. Y bueno, pues yo creo que sería como lo más importante detectar cuándo, cómo, dónde y qué tan intenso, etcétera, cómo me duele y todo. Ir al médico, si tienes 40 años o más, mastografía una vez al año. Y bueno, arriba de los 50 sería pura mastografía y entre los 40 y 50 la mayoría de las veces pido mastografía más ultrasonido
y una vez al año igual revisarla con el médico, ¿no? Siempre eso es muy, muy importante. Y pues nada más saber que no porque sea cíclico y que probablemente está asociado con los ciclos menstruales, pues tengamos que aguantarnos. Digamos que estamos en una nueva era, hay muchos medicamentos, para eso sirve la ciencia, para no sufrir, para tratarnos cuando debamos de tratarnos y pues no dejar nunca en alto la autoexploración, el conocimiento de la anatomía de nuestras mamas, creo que es súper importante para poder detectar alguna alteración y notificarla al médico. De tal forma que el primer punto, además del primer médico de contacto, que son los ginecólogos, somos nosotras mismas. El saber cómo es nuestro cuerpo, cuándo me duele, cuándo no me duele y cómo es la anatomía que tengo yo de mis propias mamas para poder detectar algo patológico, sea benigno o maligno, porque no por ser patológico tiene que ser cáncer, sino que hay patologías benignas de la mama que pueden ser tratadas también. Muy bien. Eh, pues al parecer no tenemos alguna pregunta en el chat. No sé si usted quisiera agregar algo más, doctora. Pues yo creo que nada más enfatizar pues la cuestión de que pues hay patologías benignas de la mama, pero siempre tomando en cuenta que pues descartar alguna patología maligna y teniendo eso fuera de los diagnósticos diferenciales, el tratamiento, hay múltiples tratamientos y opciones terapéuticas para mejorar la calidad de vida de las mujeres. Muy bien. Pues sin más preámbulo, quisiera darle las gracias a nombre del Comego por su excelente participación, doctora. Esperemos seguir contando con usted para otras futuras intervenciones. Muchas gracias, claro que sí. Estamos muy agradecidos con su tiempo. Y bueno, por el día de hoy creo que es todo. Muchas gracias a todos los que están conectados y pueden animarse a preguntar, ya veremos si les hacemos llegar las respuestas, aunque sea después se las contestamos sin ningún problema. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.